Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Nuestro grupo está conformado por Díaz Santiago, Guato Gloria, Ganan William, Herrera Alex y Hinojosa Nacheli. El tema que vamos a exponer a continuación es el sistema nervioso. Es de vital importancia saber que el sistema nervioso se rige por un conjunto de células que son, en este caso, las neuronas. Las neuronas son las células más importantes de nuestro sistema nervioso, ya que mediante ellas se transmiten los impulsos eléctricos y también representan la unidad anatómica y funcional del cerebro, ya que mediante esta se procesa la información. Son células altamente especializadas y son componente esencial para el sistema nervioso. También controlan el funcionamiento de los órganos y lo relacionan con el medio externo. Las hormonas se caracterizan por su excitabilidad eléctrica y cumplen tres funciones: generan, conducen y transmiten impulsos nerviosos. Las neuronas transportan impulsos nerviosos de dos maneras: hacia adelante y hacia atrás. Si las neuronas transportan impulsos nerviosos hacia adelante, se llamarán anterógrados. Y si la neurona transporta impulsos nerviosos hacia atrás, se llamarán retrógrados. En el transporte anterógrado empezaría desde el soma y terminaría en el teledendrón, y en el retrógrado empezaríamos en el teledendrón y terminaría en el soma. Conozcamos un poco de la estructura de nuestra neurona. La neurona la dividimos en tres partes: la primera, que es del soma; la segunda, que es del axón; y la tercera, que es del teledendrón. El soma también es conocido como el pericardión y es el cuerpo celular de la neurona. Dentro de ella encontramos lo que es el núcleo. Es seguido del axón. El axón es una estructura alargada que parte desde el soma y la función principal es de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona. El teledendrón es la parte final de nuestra neurona. En el soma tenemos las dendritas, que son ramificaciones que reciben información de otras células. Tenemos también a las células de Schwann, que también son conocidas como neurolemocitos. Revisten los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico y forman las vainas de mielina. Las vainas de mielina son las que facilitan la transmisión de los estímulos eléctricos en largos recorridos. Podemos entender que los botones sinápticos sirven para conectar con otras neuronas. Son las que intercambian la información. Neurotransmisores. Habitualmente creemos que el cerebro es únicamente una fábrica de ideas, pero olvidamos que también el cerebro elabora productos químicos, que en este caso son los neurotransmisores, que tienen una función específica y es comunicar las neuronas entre sí. Los distintos tipos de células segregan diferentes neurotransmisores y estas sustancias circulan por todas las partes, actuando en lugares específicos y produciendo distintos efectos. Los neurotransmisores pueden provocar en las células vecinas diversas reacciones, como puede ser la contracción, la secreción y la excitación. Aquí tenemos algunos ejemplos de neurotransmisores. Tenemos a la dopamina, la cual regula la actividad motora y los niveles de respuesta en muchas partes del cerebro. Tenemos a la serotonina, la cual es considerada la hormona de la felicidad, ya que regula los estados de ánimo. También interviene en el sueño y en la regulación del dolor. Tenemos a la noradrenalina, que es un transmisor de los nervios simpáticos del sistema nervioso autónomo, que interviene en las respuestas de emergencia. La sinapsis. La sinapsis es un medio de comunicación entre una o más neuronas.
Esto lo hacen con el fin de transmitir impulsos nerviosos. En este proceso se intercambia la información, pero debemos tomar en cuenta que las neuronas nunca se unen, sino que dejan un espacio en la mitad a la cual se le denomina la hendidura sináptica. Como podemos ver aquí en la imagen, la célula que envía la información o el impulso nervioso la denominaremos como neurona presináptica, y la célula que se encarga de recibir la información se le conoce como postsináptica. Una vez conocidos los funcionamientos y la estructura de la neurona, podemos entrar ya a lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de nervios y de células que llevan mensajes desde y hasta el cerebro, y son encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y el organismo en general. El sistema nervioso monitorea y coordina tanto las acciones voluntarias como las involuntarias. En las acciones voluntarias tenemos, por ejemplo, a lo que es caminar y también otras funciones que hacemos conscientemente. Y las involuntarias ponemos de ejemplo a lo que es la respiración y la digestión, que esas se hacen sin que nosotros tomemos una decisión. Para el estudio del sistema nervioso lo dividimos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, que los nombres hacen referencia a las funciones que cumplen en nuestro cuerpo. A continuación les voy a hablar acerca del sistema nervioso central, pero antes de entrar en contexto, el sistema nervioso central es una de las primeras subdivisiones que tiene el sistema nervioso. Es el centro de control de todo el sistema nervioso. Este está dividido en el encéfalo y médula espinal. Son los centros principales de la integración de la información nerviosa. Información sensitiva y motora. En el encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal por la columna vertebral. Es el órgano más protegido del cuerpo. Se sitúa en el interior de un cráneo óseo duro. Está cubierto por 3 capas llamadas meninges. Flota en un líquido llamado cefalorraquídeo. Vamos a explicar la división del encéfalo. Para entender esto vamos a dar una breve reseña de la formación de vesículas cerebrales. Como podemos ver en la primera imagen, observamos el tubo neural. Antes que se finalice el cierre del tubo neural, se establece una división macroscópica, que son cambios en el extremo anterior de la placa, que dará lugares a las vesículas centrales. Las vesículas primarias se obtiene el prosencéfalo, mesencéfalo y robencéfalo. Estos tienen una subdivisión. En el prosencéfalo se subdivide en telencéfalo, que da lugar al hemisferio central, cerebrales, como vemos en la imagen. El diencéfalo, que da lugar al tálamo y al hipotálamo. En el hipotálamo nos da indicar en un círculo donde está ubicado. El mesencéfalo no cambia, se mantiene, y aquí obtenemos la imagen del mesencéfalo. En el romencéfalo se divide el metencéfalo, que da lugar al puente y al cerebelo. En cada una de estas dos imágenes tenemos indicado en un círculo. El miencéfalo da lugar al bulbo raquídeo, que también nos da a conocer en un círculo
subdivisión del encéfalo, que va al cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Cada uno de estos tiene su subdivisión. El telencéfalo es todo lo que observamos aquí en color rojo, como les estoy señalando. El diencéfalo es lo que está de color negro. En el tronco encefálico se subdivide en tres. Es el mesencéfalo, que está de color oscuro o color negro, que es este. La protuberancia, que está debajo del mesencéfalo, y el bulbo, que está seguido de la protuberancia. El cerebelo es lo que estoy señalando en este momento. Anteriormente, en el cerebro encontramos el telencéfalo. El telencéfalo es una corteza cerebral compuesta por dos hemisferios. Cada hemisferio se extiende desde el hueso frontal hasta el hueso occipital, por encima de las fosas craneales, anteriormente y medio. El diencéfalo consiste en un tálamo dorsal y un hipotálamo ventral. El tálamo es una gran masa de sustancia gris con forma de huevo que se ubica a cada lado del tercer ventrículo. Tronco encéfalo. Dentro del encéfalo encontramos el mesencéfalo. El mesencéfalo contiene muchos núcleos y fibras nerviosas ascendentes y descendentes. En la protuberancia posee un gran número de fibras transversas que conectan los dos hemisferios cerebelosos. Y en el bulbo raquídeo sirve para un conducto para las fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Como podemos observar en la imagen que tenemos, en el mesencéfalo encontramos el cutículo superior, el cutículo inferior. En la protuberancia, el cuarto ventrículo. En el bulbo, el fascículo de Gol y el vesículo de Burdach. El cerebelo se encuentra dentro de la fosa craneal posterior. Se conecta con el mesencéfalo por los pendíbulos cerebelosos superior, con la protuberancia por los pendúbulos cerebelosos, y con el bulbo raquídeo por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Como podemos indicar en esta imagen, el cerebelo tiene una configuración externa que se distingue en tres porciones. La porción ventral, que obtenemos como señalamos aquí, como indica la porción central o dermos. La porción intermedia o paramedias, que encontramos aquí, y la porción lateral o hemisferios cerebrales, que como observamos en los filas de la imagen. La médula ósea espinal es la continuación del bulbo raquídeo y tiene una longitud de 46 centímetros. Muestra un engrosamiento a nivel cervical y lumbar que corresponde a segmentos relacionados como el movimiento de las extremidades. Como anteriormente expliqué, forma parte del tronco encefálico. Se prolonga del filum terminali hasta llegar al coxis. Obtiene 31 pares de nervios espinales unidos por las raíces anteriores o motoras y las raíces posteriores o sensitivas. Los 31 pares de nervios espinales, como tenemos aquí, los segmentos cervicales, de color verde, segmentos torácicos, color celeste, segmentos lumbares, color morado, y segmento sacro-cocigio de color rojo. Meninges de la médula ósea, que se subdivide en dura madre espinal, aracnoides, espacio subaracnoideo y pia madre espinal. Dura madre espinal no se adhiere a las vértebras, está separado del conducto vertebral por un espacio epidural. Aracnoides termina en la segunda vértebra sacra. Espacio subaracnoideo es continuo con el cerebro, contiene un líquido cefálico raquídeo
y pia madre espinal está unida a la médula mediante los ligamentos dentados. Sistema nervioso periférico. Es el que se encuentra formado por todo el tejido nervioso que se encuentra fuera de la médula espinal y el encéfalo. Los componentes del sistema nervioso periférico incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. En esta imagen podemos observar dónde se encuentra cada nervio. Un nervio es un haz de cientos de miles de axones, junto con el tejido conectivo y los vasos sanguíneos asociados. En esta imagen podemos observar los nervios que se van a dividir en bastantes axones, los cuales van a enviar información y así de esa manera hacer lo que es la sinapsis con la neurona. El sistema nervioso periférico tiene 12 pares de nervios craneales, los cuales emergen del encéfalo, y 31 pares de nervios espinales que emergen de la médula espinal. En la médula espinal hay 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un nervio coxígeas. Los ganglios son pequeñas masas de tejido nervioso constituidas por los cuerpos celulares de las neuronas, localizados fuera del encéfalo y de la médula espinal, como vemos en esta imagen. Están íntimamente asociados a lo que es la médula espinal y el encéfalo. Plexos entéricos son redes extensas de neuronas localizadas en las paredes de los órganos del tubo digestivo. Las neuronas de estos plexos ayudan a regular el aparato digestivo. Receptor sensorial. Se refiere a una estructura del sistema nervioso que controla los cambios en el medio ambiente, externo e interno. Ejemplo, receptores del tacto en la piel, fotorreceptores del ojo y olfatorio en la nariz. En esta imagen podemos ver lo que es a la neurona sensitiva, la cual va a pasar por el haz sensitivo o posterior, llevando la información hacia el encéfalo, y en respuesta baja por el haz motor o anterior. Neuroglía del sistema nervioso periférico. Rodea por completo los axones y los cuerpos celulares. Los dos tipos de células gliales que se encuentran en este sistema son las células de Schwann y las células satélites. Células de Schwann. Estas células rodean los axones del sistema nervioso periférico y mieliniza un único axón. Participan en la regeneración axónica que se alcanza con más facilidad en el sistema nervioso periférico que en el sistema nervioso central. Células satélite. Estas células aplanadas rodean los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Además, regulan el intercambio de sustancias entre los cuerpos de las neuronas
y el líquido intersticial. Mielinización. Es una capa aislante o vaina que se forma alrededor de los nervios. Está compuesta de proteína y sustancias grasas. La vaina de mielina permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Función del sistema nervioso periférico. Es conectar el sistema nervioso central con las extremidades y órganos, permitiendo la transmisión de información desde receptores periféricos al sistema nervioso central. El sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es el que nos permite relacionarnos con nuestro medio externo, mediante la captación de los cambios que se producen en este. Esta captación se inicia a través de receptores sensitivos, vías que conducen esta información hacia el sistema nervioso central y de este hacia los músculos esqueléticos a través de las neuronas motoras. Básicamente nos permite tener un control voluntario de nuestro cuerpo. El sistema nervioso somático incluye, como podemos ver en la imagen, neuronas sensitivas, interneuronas y neuronas motoras. Las neuronas sensitivas transportan aferencias de receptores de los sentidos somáticos, que son el tacto, el dolor, la temperatura y sensibilidad propioceptivas, y de los sentidos especiales, visión, audición, gusto, olfato y equilibrio. Como podemos ver, esta neurona sensitiva es del tipo unipolar. Tiene dendritas y un axón que se fusionan para formar una prolongación continua que emerge del cuerpo celular, como podemos ver. Las dendritas van a formar los receptores sensoriales y los axones van a establecer una unión con la interneurona. Las neuronas motoras somáticas inervan los músculos esqueléticos, que son los tejidos efectores del sistema nervioso somático. Producen movimientos tanto reflejos como voluntarios. Cuando una neurona motora somática estimula el músculo, este se contrae y el efecto siempre es excitatorio. Como podemos observar, esta neurona motora es del tipo multipolar, es decir que posee varias dendritas y un axón. Ambas neuronas tienen o constan de la vaina de mielina, que es fundamental para que el impulso nervioso se transmita rápidamente. También tenemos a las interneuronas, o también llamadas neuronas de asociación. Se localizan fundamentalmente dentro del sistema nervioso central, en este caso en la médula espinal, entre las neuronas sensitivas y motoras. Las interneuronas integran o procesan la información sensitiva entrante proveniente de las neuronas sensitivas y luego producen una respuesta motora al activar las neuronas motoras adecuadas. La mayoría de las interneuronas tienen una estructura multipolar, es decir, van a tener varias dendritas, pero su axón va a ser de menor tamaño. El sistema nervioso somático está compuesto por nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales o pares craneales son un conjunto de 12 pares de nervios que nacen del encéfalo. Están involucrados en las funciones sensoriales, el control de los músculos faciales y la regulación de distintas glándulas. Tenemos al nervio olfatorio o primer par craneal.
Se origina en la mucosa olfatoria, cruza los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio sensorial y su función es la olfacción. El nervio óptico o segundo par craneal se origina en las fibras que provienen de la retina, cruza el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Es un nervio sensorial y su función es la visión. El nervio motor ocular común o tercer par craneal es un nervio mixto, aunque principalmente motor. La función motora somática permite el movimiento del párpado y determinados movimientos del globo ocular. Tenemos al nervio patético o cuarto par craneal. Es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. El nervio trigémino o quinto par craneal es un nervio mixto. La porción sensitiva transmite las sensaciones de tacto, dolor, temperatura y propiocepción de la cara. La porción motora, en cambio, inerva los músculos de la masticación. El nervio motor ocular externo o sexto par craneal es un nervio mixto, principalmente motor, cuya función motora permite movimientos del globo ocular. El nervio facial o séptimo par craneal es un nervio mixto. La porción sensitiva transporta la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura de la mímica facial. El nervio auditivo o octavo par craneal es un nervio mixto, aunque principalmente sensorial, cuya función es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y la audición. El nervio glosofaringio o noveno par craneal es un nervio mixto. La porción sensorial transporta la sensibilidad gustativa del 1/3 posterior de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura que permite la elevación de la faringe durante la deglución. El nervio vago o décimo par craneal es un nervio mixto. La función sensorial transporta la sensibilidad de la epiglotis, faringe, así como estímulos que permiten el control de la presión arterial y la función respiratoria. La porción motora inerva los músculos de la garganta y cuello, permitiendo la deglución, la tos y la fonación. El nervio espinal u onceavo par craneal es un nervio mixto, principalmente motor, que inerva a los músculos deglutorios, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. El nervio hipogloso o doceavo par craneal inerva a la musculatura lingual. Los nervios espinales. Los nervios espinales conectan el sistema nervioso central con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo. Los 31 pares de nervios espinales se designan y se enumeran de acuerdo con la región y el nivel de la columna vertebral de donde emergen. Así tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coccigios. Los reflejos y arcos reflejos. Un reflejo es una secuencia de acciones rápidas, automáticas y no planificadas que aparece en respuesta a un estímulo determinado, como veremos a continuación en un ejemplo. Los reflejos somáticos implican la contracción de la musculatura esquelética. El arco reflejo es el trayecto
que siguen los impulsos nerviosos a través de las diferentes estructuras. Para comprender esta acción analizaremos lo siguiente. Tenemos en este caso una pinchadura por una tachuela directamente en lo que es la piel. Esto lo que va a provocar es que va a activar los receptores sensitivos que tenemos en nuestra piel. Estos receptores sensitivos van a generar un impulso nervioso que viajará a través de la neurona sensitiva. Entonces vamos a identificar primero las partes de la médula espinal que van a estar implicadas. Tenemos que la médula espinal corresponde al sistema nervioso central. También tenemos a los nervios espinales. Estos nervios espinales surgen de la médula espinal. Tenemos también lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Dentro de la sustancia gris podemos identificar las astas posteriores o dorsales, que son dos, las astas anteriores o ventrales. De igual manera, dentro de los nervios espinales tenemos se encuentran la raíz dorsal o sensitiva o aferente y la raíz ventral motora o eferente. Como decía, los receptores sensitivos en la piel van a captar el estímulo y transformarlo en el impulso nervioso. Este pasará a través de la prolongación de la neurona sensitiva y hará sinapsis con lo que es la interneurona. La interneurona a su vez hará sinapsis con la neurona motora y la neurona motora lo que va a hacer es efectuar la excitación del músculo esquelético. A este reflejo se lo llama polisináptico. Entonces, con la excitación de este músculo esquelético, rápidamente vamos a retirar el objeto que nos está causando daño. Y esa es la manera en cómo funciona en un arco reflejo. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Vamos a empezar por lo que es la histología. Las neuronas centrales de los dos componentes del sistema vegetativo son las idiótropas, como podemos observar en este momento. Nos dice que estas se originan en lo que viene a ser la placa basal. Estas neuronas se extienden a lo largo de la médula espinal y en el tronco del encéfalo, como les estoy mostrando ya en este momento. En el último vienen a formar lo que viene a ser los núcleos motores viscerales generales. Ya, las neuronas periféricas derriban de las crestas neurales y de ahí emigran hasta situarse por fuera del tubo nervioso, en donde forman acúmulos de somas neuronales, a veces muy bien delimitadas y otras a medio de redes. Entonces, a los primeros se les conoce con el nombre de ganglios y a los segundos con el nombre de plexos. Entre estos ambos se les aplica un calificativo que viene a ser el parasimpático o también el ortosimpático. Esto es según su naturaleza. Bueno, la definición. Es la parte del sistema nervioso central y periférico que se encarga de la regulación de las funciones involuntarias del organismo, manteniendo así la homeostasis interna de las respuestas de adaptación ante las variaciones del medio externo e interno. Así nos puede ayudar, de hecho, esto a controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la motilidad y secreciones digestivas. También puede ayudarnos a lo que es la emisión urinaria, la sudoración y la temperatura corporal. Algunas de estas funciones están controladas totalmente por lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo, mientras que otras lo hacen parcialmente.
Bueno, su función. La función aquí del sistema nervioso autónomo viene a ser dos funciones en sí que son muy importantes, que se complementan, una para acelerar y otra para frenar las actividades internas del cuerpo. Esto es muy importante porque si no fuera así, el cuerpo podría perder el control. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo en sí. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio, el corazón se acelera para llevar más oxígeno y nutrialimentos a los músculos. Pero el corazón, o sea, en sí, no puede llevar ese ritmo todo el tiempo porque llegaría a explotar. Por lo que la otra función de este sistema es la que da la definición de frenarlo cuando éste deja de hacer ejercicio y permite que vuelva a recuperar su ritmo normal. Ya, el sistema nervioso autónomo se viene a dividir en lo que viene a ser el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Ya, vamos a empezar por lo que es el sistema simpático. Nos dice que su función es de preparar al organismo para responder con extrema velocidad ante cualquier tipo de estimulación externa. De esta manera genera procesos que consumen grandes cantidades de energía para asegurar en sí la supervivencia. Aquí también podemos recatar que en lo que viene a ser el sistema simpático, viene a ser el uso de la noradrenalina y la adrenalina. Estos vienen a ser unos neurotransmisores. Y esto hace que constituye una cadena de ganglios paravertebrales situados a ambos lados de la columna vertebral. Aquí van a ir formando lo que se llama el tronco simpático, así como unos ganglios prevertebrales, adosados a la cara anterior de la aorta. Ya, también les voy a hablar sobre los componentes. Aquí viene a aparecer lo que es el brazo eferente. Nos dice que este se origina en las astas laterales de la médula espinal. Tiene carácter simpático y circula a través de la raíz anterior. Luego abandona esta raíz, van a los ganglios simpáticos, a través de las ramas comunicantes blancas del ganglio simpático salen fibras postganglionares. Ya, esto nos va, lo que yo les puse en signos de pregunta, nos quiere decir que otras se dirigen acompañando a los vasos y junto con esos alcanzan lo que viene a ser los territorios que inervan. Viene a ser lo que son los ramos perivasculares. También vamos a encontrar lo que es que tras hacer una simnasis en el ganglio simpático vuelven hacia el nervio raquídeo. Este tronco se llama el ramo comunicante gris. Al acompañar al nervio raquídeo llega a todas las estructuras. Entonces, por último, vamos a decir que están los fascículos o nervios desplánicos o viscerales que se las conoce. Estos se van a distribuir por las vísceras. Ya, ahora vamos por el componente que viene a ser el brazo aferente. Nos dice que las fibras viscerales atraviesan la cadena simpática mediante el ramo comunicante blanco y llegan al nervio raquídeo. El cuerpo de la neurona está en el ganglio raquídeo, terminando en las astas posteriores. Como podemos aquí observar en el gráfico, vemos lo que es el ramo comunicante gris, el ramo comunicante blanco, la rama ventral, el ganglio paravertebral, el ganglio raquídeo, el nervio raquídeo y por último vamos a ver lo que es el ganglio prevertebral o colateral, como también se lo conoce, ¿no? Ya, a continuación les voy a hablar sobre el sistema nervioso parasimpático. Ya, su función principal aquí es provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo o para realizar funciones importantes como es la digestión o el acto sexual. Actúa sobre el nivel de estrés del organismo disminuyéndolo. Entonces, este es igual
que el simpático. Tiene neuronas y pre y postganglionares. Estas, no obstante, las fibras preganglionares pasan sin interrupción hacia el órgano que va a controlar, cuya parte se halla las neuronas postganglionares, en las cuales hacen la sinapsis, y luego las fibras postganglionares salen de las neuronas para diseminarse por las sustancias del órgano. Les voy a hablar sobre los componentes. Aquí en el sistema parasimpático lo forman lo que viene a ser los ganglios y usa la acetilcolina. Esto está encargado de almacenar y conservar la energía. Es llamado también sistema colinérgico, ya que es el que mantiene al cuerpo en situaciones normales y luego de haber pasado la situación de estrés es antagónico al simpático. Les voy a hablar sobre el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico nos dice que es el que se encarga de controlar directamente el sistema gastrointestinal. El sistema nervioso entérico consiste en 100 millones de neuronas, una milésima parte del número de neuronas en el cerebro y bastante más que el número de neuronas en la médula espinal, las cuales revisten el sistema gastrointestinal. Bueno, yo a continuación les he hecho un tipo cuadro para entender un poquito más sobre lo que viene a ser la acción del sistema simpático y la acción del sistema parasimpático. Bueno, aquí vamos a ponerle al corazón. En la acción del sistema simpático, el corazón viene a reforzar y acelerar el impulso cardíaco, mientras que en la acción del sistema parasimpático, este viene a reducir y a frenar el latido cardíaco, o sea, es decirle, a darle una homeostasis. En las arterias, lo que viene a ser el sistema simpático viene a contraer las arterias y aumentar la presión arterial. Lo que es en el sistema parasimpático, este dilata las arterias y baja la presión arterial. En el tubo digestivo, en el sistema simpático frena el peristaltismo y reduce su actividad, mientras que en el sistema parasimpático este acelera el peristaltismo y aumenta la actividad. En la vejiga, en el caso del sistema simpático, este va a relajar y en el caso del sistema parasimpático va a contraer. Los músculos de los bronquios. Este viene a dilatar su diámetro y facilita la respiración en lo que viene a ser el sistema simpático. En lo que viene a ser el sistema parasimpático, este viene a reducir su diámetro. Nos vamos a referir también a lo que es el iris. Nos dicen que en el sistema simpático va a dilatar la pupila, mientras que en el sistema parasimpático va a contraer la pupila. Los músculos del pelo. También nos dice que en el sistema simpático causa erección de los pelos y mientras que en el sistema parasimpático viene a causar erección de los pelos. Viene a ser casi lo mismo, ¿no? En las glándulas sudoríparas, el sistema simpático viene a aumentar la secreción, mientras que en el sistema parasimpático viene a reducir la secreción. Gracias.